Amén. Podemos sentarnos. Nuevamente, qué alegría poder estar con ustedes celebrando Navidad. Normalmente la Navidad siempre nos mensajamos solamente por WhatsApp diciendo feliz Navidad, pero eso es muy frívolo, ¿no? Mandar un mensaje por WhatsApp, así sea una imagen muy bonita, es muy frívolo poder estar diciendo feliz Navidad hacia a lo lejano, sino es más bonito cuando nos encontramos y nos abrazamos y decimos, oye, feliz Navidad. Así que puedes abrazar al que está a tu lado y decirle, oye, ¿sabes qué? Feliz Navidad, qué alegría poder estar contigo hoy domingo, día del Señor. Abracen, voltea atrás también, ahí saluda a tu hermano. Si está de lejos, hey, feliz Navidad. Hay una canción navideña muy cantada, muy usada, ¿no? Bien, bastante usada en todo lo que tiene que ver con la celebración de Navidad. Esta canción es bastante popular, de puro milagro, ya que se compuso en un pueblito chiquito. Es bastante popular, pero de milagro. Esta canción nos tendríamos que trasladar a un pueblo de Salzburgo en un momento muy dramático. Era aproximadamente el siglo XIX, toda Europa estaba en una etapa posguerra, toda Europa estaba pasando hambres, trastornos políticos, dificultades económicas, y en este pueblito las tropas de Napoleón saquearon, quemaron, destruyeron la ciudad. Este pueblito había sido destruido, saqueado, llegó a la pobreza económica, llegó a una total pobreza. Ese año lo llamaron también el año sin verano, porque miren los piñas que estaban en este pueblo. No solamente habían sido saqueados, quemados, destruidos por tropas, sino también, ¿sabes qué había pasado? No salió el sol. Estaban sin verano. Todo fue invierno, así que no hubo cosecha. ¿Te imaginas? Te quemaron todo y de repente lo que tú decías, oye, vamos a cosechar y con eso ya salimos adelante un poco, tenemos para comer. Nunca pasó. Ñangas. Invierno todo el año, no hay cosechas, hambruna. Pasó con este pueblito, ¿no? Hasta que llegó ahí un sacerdote católico llamado Joseph Moore, ¿no? Llegó a un pueblo llamado Mariafar. Este sacerdote, ya hemos hablado del pueblito, ahora vamos a hablar un poco de este sacerdote. Este sacerdote nunca conoció a su padre, nunca conoció a su papá. ¿Por qué? Porque cuando este sacerdote estaba por nacer, su papá se fue a la guerra y nunca regresó. Y descubrió que en este pueblito Mariafar vivía su abuelo. Entonces fue a buscarlo a su abuelo. Su abuelo tendría 84 años y este sacerdote pues trató de compensar todo el tiempo que no había pasado con un padre. Ahora tenía a su abuelo como una figura paterna y pasó todo el tiempo posible con su abuelo. Lastimosamente solamente duró 4 meses porque su abuelo falleció. O sea, estaba este sacerdote viviendo una mala vida, viviendo una mala situación porque todo el pueblo estaba viviendo hambruna, y ahora le pasa, cuando tiene un rayito de esperanza, le pasa lo de su abuelo y pasa esto. En medio de todo este dolor, este sacerdote hizo algo, o lo mejor que se le pudo ocurrir, que era aferrarse a su fe. Este sacerdote se aferró a su fe y compuso un poema que tituló Noche de Paz. Ya hay tías que se quieren poner a cantar la canción, ya en sus casas la pueden cantar, ¿ok? Pero esta canción fue compuesta en medio del dolor. Una de las canciones más hermosas de Navidad, compuesta en medio de un momento doloroso. ¿Te imaginas?
compuesta, una de las canciones que incluso, ¡ay, qué bonito!, ¿no? El nacimiento de Jesús, ya todo silencio, noche de paz, noche de paz. Pues no se imaginan que esta canción fue compuesta en medio del dolor. Y este poema, que luego se transformó en canción, porque primero fue un poema nada más, luego se transformó en canción, pero esa parte de la historia no nos importa mucho. Narra la historia del nacimiento de Cristo. Si te acuerdas la letra ahorita, pues puedes recordar. Narra el momento en que nació el Señor. ¿Y cómo se dio el nacimiento de Cristo? ¿Se dio un momento bonito? ¿Se dio un momento célebre del pueblo de Israel? Pues no. Se dio también un Israel sometido por Roma. Se dio un Israel que venía de siglos de pobreza y de conquista. No eran unos cuantos añitos, eran siglos que estaba en pobreza, habiendo sido conquistado, dominado. Allí nació nuestro Señor. Allí nació nuestro Señor. Cuando esta canción, Noche de Paz, fue compuesta, fue ya publicada, era como ese pequeño rayo de esperanza para todo el pueblo de Europa. Y se fue propagando hasta hacerse conocida. Y la podemos cantar ahora. Así como esta canción fue ese pequeño rayo de esperanza, el nacimiento de Jesús fue el inicio de esperanza para el mundo entero, porque había nacido el príncipe de paz. Así que vamos a leer nuevamente, y creo que ya ni siquiera necesitamos leer, pero lo voy a poner en la pantalla para que no queden mal, ¿no? Isaías 9:6, ese texto de memoria, ¿no? Justo hoy día la Biblia, los que utilizamos YouVersion, pues la ha puesto como el texto del día. Qué casualidad, ¿no? Para que nos haga recordar que es el texto que estamos estudiando. Y dice la palabra de Dios, Isaías 9:6, dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Acompáñame a orar. Padre amado, gracias te doy, Señor, porque hoy veremos que el nacimiento de nuestro Señor nos trajo un príncipe de paz. Un príncipe de paz para el mundo entero, pero también para nuestras vidas. Y ayúdanos a entender de qué trata el que tú te llames príncipe de paz. Abre nuestro entendimiento, Espíritu Santo, guíanos y llévanos a toda verdad. Toda la gloria es para ti. Amén y amén. Bien, ya hemos visto los 5 nombres, algunos dicen 4 nombres, pero hemos visto por qué a Jesús se le llamaba admirable, consejero, por qué se le llamaba Dios fuerte, por qué se le llamaba Padre eterno y por qué ahora vamos a ver por qué se le llama príncipe de paz. Pero quiero que entendamos algo. La paz que el Señor nos da, ese es un primer punto. La paz que el Señor nos da es una paz diferente. Es una paz diferente. Cuando nosotros creemos en la paz, ¿qué pensamos? Tranquilidad total, ¿no? Las madres esforzadas, virtuosas, cuando tienen hijos, ¿no? Hijos por la gracia de Dios sanitos. Y cuando digo sanitos significa que son bien traviesos y bulleros. Y los niños se duermen. ¿Qué es lo primero que dicen las madres? ¡Qué paz siento! Les comento algo. Vengo de pasar el 24 y bueno, también el 25 en la casa de mi suegra con mis sobrinos. Tengo 5 sobrinos ahí, combinado a mi hija Rachel. Bueno, Gabriel está adolescente. Pues ya se imaginan la bulla que hay en esa casa. No había paz. Esa es la paz que imaginamos. Tranquilidad, momentos relajados, momentos en los que podemos respirar hondo y decir, ya, paz y tranquilidad en todo momento, ¿no? Sin embargo, la paz que trae Cristo no es una paz así. Pero yo quiero que entendamos algo. Para la época,
que ya hemos visto, habían sido sometidos por el pueblo romano. El pueblo romano traía la paz de una manera, pero quisiera que leamos Juan 14:27 para entender algo. Juan 14:27. Búscalo. El primero que lo encuentra dice amén y lo leemos. Amén. Listo. Dice la palabra de Dios: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Estamos hablando de un Israel sometido por Roma. ¿Y cómo era la paz romana? Roma vivía en total paz. ¿Ok? Roma, los pueblos que estaban sometidos por Roma vivían en paz. Pero hay algo. ¿Esos pueblos vivían felices? No. Porque Roma vivía una paz que era consecuencia del sometimiento hacia Roma. Era consecuencia de la conquista de Roma. Era una paz condicional, porque si tú no te sometías a Roma, Roma te volaba la cabeza. Si tú no te sometías a Roma, Roma te ponía en el circo romano. Si tú no te sometías a Roma, Roma te crucificaba. Para los que no entienden, Cristo no fue el único crucificado, Entonces, era el castigo. Entonces, ¿qué les tocaba a las personas? Vivir en paz con Roma, pero vivir angustiados en no desafiar a Roma. El mundo les daba esa paz. El mundo que vivían ellos les daba esa paz. Les da una paz bajo el sometimiento. Una paz sometida hacia un imperio. Y Cristo aquí está diciéndoles: hey, yo soy el príncipe de paz, pero yo no les voy a dar esa paz como ustedes están viviendo. Yo no les voy a dar la paz como Roma les da. Por eso no se deben angustiar ni se deben acobardar. Quiero decirles algo. En esa época Israel estaba sometido a Roma. Nosotros tenemos la gran libertad de decir: no estamos sometidos por ningún país, no estamos sometidos por ningún pueblo. Tú tienes esa ventaja, tú tienes ese privilegio de decir: ¿sabes qué? Soy una persona libre, vivo en un país libre. ¿Ok? No estás siendo sometido, no estás siendo obligado a nada. No vives con miedo. Bueno, ahorita vivimos un poco tensos, pero no es el miedo que vivían ellos. Sin embargo, tú y yo estábamos sometidos por un imperio que era el imperio del anticristo. El imperio anticristiano, el imperio que da la contra al Señor. El imperio del pecado. Y quieras o no, quiero que entendamos esto. Métete a esta parte. Decir que vivíamos sometidos por el imperio o por el sistema de este mundo, este sistema anticristiano, pues era estar sometidos, pero tener paz. Dime, si tú le das favor y vives, dándole la razón a todo lo que el mundo dice, ¿vives o no en paz? Si tú empiezas a poner banderitas de colores, a ponerle a todo la letra E al final, o ponerle X, empiezas a decir sí a todo, empiezas a aceptar todas las ideologías y todo lo que viene del mundo, dime si no vas a estar en paz. Te van a empezar a exaltar, te van a poner, es más, hasta te van a recomendar en las redes sociales, te van a poner: wow, esta persona es una persona progresista y moderna, qué alegría, qué ejemplo de persona. Vas a vivir en paz, pero sometido con el pecado. Vas a vivir en paz, pero vas a vivir sometido por el pecado. Vas a vivir sometido por esas ideas. Pero cuando tú llegas a los caminos del Señor, el Señor no te va a dar la paz
con ese sometimiento, sino Él te da una paz diferente. Él es el príncipe de paz que llega a nuestras vidas. Es el príncipe de paz que nació. El verbo que se hizo carne habitó entre nosotros. El pueblo judío esperaba a un príncipe de paz, pero ¿cómo? Con el mismo método que de Roma. ¿Cuál? Que venga un gran guerrero, destruya el imperio romano, lo somete y que los judíos sean ahora los que estén en paz. Pero era el mismo método. Por eso Jesús dijo: yo no doy ese tipo de paz. Mi paz es diferente. Mi paz es completamente diferente. ¿Y qué era la paz que trajo Cristo? ¿Cómo era esa paz? Y viene un segundo punto aquí. Era una paz en toda circunstancia. Cuando el Señor nos da la paz, nos da una paz en toda circunstancia. Y mira, cuando digo toda circunstancia, es toda. Puedes decirle ahí al que está a tu lado: es toda circunstancia. Dile, es en toda circunstancia. Y repítele: es en toda, es en toda. ¿Sabes por qué? Porque nosotros queremos tener paz en las circunstancias que nos sentimos en paz. Pero en las circunstancias en las que no nos sentimos en paz, decimos: uy, estoy intranquilo, no siento la paz. Pero el Señor nos trae una paz en toda circunstancia. Busca 2 Tesalonicenses 3:16. Segundo de Tesalonicenses 3:16. Quien lo encontró dice amén y lo leemos. Wow, son rápidos, o ya saben que va a aparecer en la pantalla, entonces ya ni buscan y simplemente dicen amén. Bueno, en cualquiera de las dos circunstancias tenemos paz y vamos a leerlo. Dice el Señor, dice la palabra, 2 Tesalonicenses 3:16, que el Señor de paz les conceda su paz siempre y en todas las circunstancias. El Señor sea con todos ustedes. Miren lo hermoso de este texto. Primero, Pablo acá está reconociendo que Cristo es el Señor de paz. Está usando uno de sus nombres. ¿Ok? Cuando hablamos de príncipe de paz, cuando hablamos de Señor de paz, esta palabra engloba muchas cosas. Incluso engloba el general que da la paz o el militar que da la paz. Pero es una persona que tiene autoridad para dar paz. Cuando se habla de Señor también, cuando se refiere a la palabra Señor, siempre se refiere con esa autoridad de jefe, con esa autoridad que puede ceder cosas que las personas comunes no pueden ceder, no pueden conceder. Entonces Pablo aquí está reconociendo que Cristo es el Señor de paz. Y aquí Pablo está ya despidiéndose de la iglesia de Tesalónica en su carta, y está ya dando las salutaciones finales. Y lo que Pablo está diciéndole esto, que el Señor de paz, les diciendo que Cristo les conceda su paz siempre. ¿Cuándo? ¿Cómo? En toda circunstancia. ¿Cómo? ¿En qué circunstancias? En todas. En toda circunstancia que el Señor nos dé la paz. Y luego dice: el Señor sea con todos ustedes. Y aquí yo quiero que miremos esto. Muchas veces vamos a vivir circunstancias que no nos permiten tener paz, o que nosotros nos sintamos un poco angustiados. Vamos a vivir esas circunstancias y decir: wow, estoy intranquilo, pasó un problema en casa, me robaron el día anterior, le pasó algo a un familiar, qué sé yo, me amenazaron, ¿no? O en el lugar donde trabajo pues está muy peligroso, en el lugar donde estudio está muy peligroso. Yo les comento algo, en el colegio de mi hijo pasó un incidente hace un par de semanas, ¿no? Hubo un pleito entre
una diferencia entre un jovencito y una señorita. Esta señorita llamó a su primo, ¿no?, que no es del colegio. Este primo se junta con gente de mal vivir, vino al colegio con una persona mayor de edad y golpearon a este niño. E incluso hasta lo golpearon con una indumentaria, una manopla, que es una indumentaria de hierro. Lo lastimaron muy fuerte. Y la familia del niño que había sido amedrentado no quiso denunciar. ¿Por qué? Porque la otra familia era una familia delincuencial. Y entonces dijo, no, porque no vamos a estar tranquilos. Por eso les digo, muchas veces vamos a estar en circunstancias así, circunstancias en que digamos, no puedo estar tranquilo. ¿Te imaginas esta familia intranquila, no saber si volver a mandar a su hijo al colegio, no saber si, es más, si de repente si su hijo sale a la calle pueden volverlo a encontrar? Ya no estaba tranquila esta familia. Sin embargo, sea cual sea la circunstancia en nuestras vidas, debemos buscar la paz. ¿En quién? En Cristo. Debemos buscar la paz en nuestro Señor. Puedes estar con la peor noticia del mundo en tu vida. Sin embargo, nuestra paz no está en la circunstancia, nuestra paz está en Cristo Jesús. La paz que tenemos no está en lo que podemos vivir, la paz está en el Señor. El pueblo de Salzburgo, este pueblito de Mariapar, este sacerdote, estaban viviendo circunstancias intranquilas. El pueblo de Israel vivía una circunstancia que no le permitía tener paz. Es más, cuando Pablo escribió este versículo, todavía seguían dominados por Roma. ¿Y por qué no decirlo? El imperio romano duró muchos años más. Duró muchos años más. Entonces, ¿cómo ellos, los primeros cristianos, no encontraron la paz? En la circunstancia, sino encontraron paz en el príncipe de paz, en Cristo Jesús. ¿Te imaginas los primeros cristianos? Ya, Señor, ya es más, ya moriste, resucitaste, ya que venga la paz. Y seguían dominados bajo el imperio romano. Es más, para ponerla más fuerte el ejemplo, años 60, 50, 60, 65, años 70 después de Cristo, el imperio romano quemó Jerusalén, destruyó la ciudad de Jerusalén, la quemó a tal punto que los historiadores mencionan, y pueden encontrar unas referencias bíblicas también, profecías. Los historiadores mencionan que cuando el pueblo romano quemó la ciudad de Jerusalén, el humo era tan fuerte, tan denso el humo de la ciudad, que tapó el cielo y se volvió oscuridad por varios días. Y por la noche era tan fuerte el fuego que estaban, que la luna parecía que se teñía en sangre. Sin embargo, los cristianos no tenían su paz en la circunstancia, sino en Cristo. Ellos habían aprendido en tener paz en toda circunstancia, porque cuando el Señor Jesús promete paz, te la promete en todas las circunstancias. Así que tú y yo debemos buscar ello. Estás en la etapa intranquila de tu vida, busca a Cristo. Estás en una etapa de intranquilidad, busca al Señor. Estás en una etapa de angustia, busca a Cristo. Solamente Él te puede dar paz en toda circunstancia. Pero también el Señor Jesús nos da una paz en la cual ningún imperio, ninguna nación, ninguna persona, ni nadie podía dar. Nos da paz con Dios. Cuando Cristo vino, el mundo entero estaba en enemistad con el Señor. Solamente un pequeño pueblo, que era el pueblo de Israel, el pueblo judío,
vivía como pueblo de Dios. Solamente el pueblo judío vivía por momentos, en circunstancias en las cuales podemos decir, vivían en paz con Dios. Pero ni incluso así. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel igual vivía desobedeciendo a Dios. Igual vivía desobedeciendo a Dios. El pueblo de Israel de la misma manera vivía igual enemistada con Dios. Es por eso que Cristo tuvo que venir a traer paz. Es el príncipe de paz, es quien podía dar la paz, no solamente en las circunstancias, sino también paz entre la humanidad y Dios, desde el principio de los tiempos. Es más, desde el pecado original, ¿qué dijo Dios? Pondré enemistad con la serpiente. Y hubo un gran abismo entre Dios y el hombre que se llamaba pecado. Algo que no podía el hombre comprar, algo que no podía el hombre conseguir, que era amistarse con Dios. Y este príncipe de paz era el único quien podría hacer que el hombre pecador y Dios estén en completa paz. Y quiero que leas conmigo Efesios 2. Ubícate en Efesios 2, vamos a leerlo del versículo 11 al versículo 14. Efesios 2 del 11 al 14. El que lo encuentra dice amén. A ver, son rápidos, Efesios 2 del 11 al 14 dice: por lo tanto, recuerden ustedes, los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Miren, el pueblo de Israel, que se hacía llamar el pueblo de Dios, era muy separatista. Era muy separatista. Decía, nosotros somos de la circuncisión. Puedes googlear qué es circuncisión. No lo tengo por qué decir. Y lo doloroso que puede ser. Pero los del pueblo de Israel se decían, somos de la circuncisión. ¿Por qué? Porque por medio de la circuncisión una persona entraba en pacto con Dios. El hombre entraba en pacto con el Señor por medio de la circuncisión. Se hacía parte del pueblo de Israel y decía, bueno, ahora soy parte del pacto del pueblo de Dios. Y los que no eran circuncidados decían, son los incircuncisos. Una frase del rey David: este gigante incircunciso, hijo del diablo. ¿No? ¿Por qué? Porque ellos eran muy orgullosos con eso. Eran muy orgullosos con esa señal de la circuncisión. ¿Por qué? Porque eso los hacía parte del pueblo de Dios. Eso los hacía, vamos a decirlo, amigos de Dios. Y separaban a los demás pueblos. Pero aquí Pablo está diciendo, hey, esto ya no es así. Ya no estamos en pacto con Dios por medio de un pueblo o por medio de la circuncisión. Estamos en pacto con Dios por medio de Cristo. Estamos en pacto de Dios por medio de Cristo. Entonces ya no hay dos bandos. Ya no son los del pueblo de Dios y los gentiles, sino ahora son uno solo, que es un solo pueblo de Dios. Y quiero que nos quitemos un poco este mito que por mucho tiempo se ha venido siempre en varios sectores evangélicos diciendo, no, los judíos tienen un trato diferente. ¿Y la Biblia qué? ¿Está por demás? La Biblia está diciendo que no hay dos pactos.
La Biblia está diciendo que no hay dos métodos. La Biblia está diciendo que ahora solo por medio de Cristo estamos en pacto con Dios. Entonces aquí ya no importa si eres parte de una nación o no. Si esta nación entera que se hacía llamar pueblo de Dios no entra en pacto con Dios por medio de Cristo, de nada le importa el ADN genético que pueda tener. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara. El Señor Jesús vino a ponernos en pacto con Dios. El Señor Jesús vino a regalarnos la paz, porque Cristo es nuestra paz. Cristo pone paz entre Dios y el hombre. Es solo por medio de Cristo, no hay otro camino. No hay que, bueno, ellos tienen un trato diferente. No hay eso. Es por medio de nuestro Señor Jesús, por medio de su sacrificio, el muro de enemistad que antes nos separaba de Dios fue derrubado. Cuando esta profecía fue dada, cuando esta profecía estuvo, que iba a ser nacido un niño, el pueblo de Israel, a pesar que vivía desobedeciendo a Dios, a pesar que el Señor como Padre los corregía, seguían metidos en desobediencia con Dios, seguía siendo ese Israel idólatra. Es más, muchas referencias bíblicas hablan del pueblo de Israel como una ramera. Como una ramera que se prostituía. ¿Por qué? Porque abandonaba la fe, abandonaba a su marido, abandonaba a su esposo por irse en deleites con otros. Y el pueblo de Israel se comportaba así porque abandonaba a Dios por irse tras dioses ajenos. ¿Y sabes cómo fue uno de los castigos más grandes que les dio el Señor? Que cesó la profecía. El pueblo al que Dios siempre hablaba no encontraba respuestas de Dios. Por aproximadamente unos 400 años, este pueblo no encontraba respuestas. Este pueblo no encontraba la voz de Dios. Podría hacer muchos sacrificios, podría hacer muchos ritos, pero no encontraba la respuesta de Dios. Solo algunos mantenían la esperanza que en algún momento nacería un niño. Solamente algunos tenían esa esperanza. Y en el libro de Lucas tú puedes encontrar la historia de Simeón, un hombre de Dios, quien en el templo, pues él decía: Señor, no permitas que yo muera hasta ver tu promesa cumplida. Entonces llevaron, él no se había dado cuenta, él no sabía el gran honor que iba a tener cuando llevaron a Jesús, este Jesús niño nacido, al templo y lo presentaron. Y este hombre pudo ver la promesa cumplida. Dijo: Señor, ya me puedes llevar. Y yo quiero decirte algo. Simeón sabía que el nacimiento de Jesús, el nacimiento del Mesías, traería la paz. Simeón sabía lo que el acontecimiento tan grande que había pasado. Y por eso que alabó a Dios y dijo: mis ojos vieron tu respuesta, Señor. Muchos otros no vieron ello. Muchos otros no vieron ello. Simeón había vivido una vida en la cual incluso hasta tal vez habría sentido en vano lo que hacía, diciendo: no encuentro sentido porque aún no hay respuesta tuya, Señor. Eran 400 años que el Señor no hablaba para nada.
No había revelación de un pueblo que vivía bajo la revelación y guía de Dios. Eran 400 años que no tenía nada, seco, sequía, hasta que pasó esto. Nació Cristo. Nosotros estuvimos enemistados con Dios. Yo sé que muchos, incluso tú vas y preguntas afuera y muchos dicen, no, yo vivo en comunión con Dios, siempre le rezo a Jesucito. Muchos dicen, no, yo siempre oro, siempre le pido a Dios. Es más, cuando me emborracho más hablo con Dios todavía, dicen, hasta lo puedo ver. La superficialidad del mundo no nos hace ver ese gran muro que nos lleva de enemistad con Dios. No nos hace entender que sin Cristo vivimos enemistados con Dios. Vivimos en una enemistad total con el Señor. Sin Cristo, el muro que hay entre Dios y el mundo está ahí, separándolo. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, se le llamará consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y el principado será sobre sus hombros. Cuando hablamos de Navidad, cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de este príncipe de paz, quien traería una paz diferente, una paz a pesar de cualquier circunstancia, pero sobre todo una paz con Dios. Mira, tú tal vez viniste con muchos problemas. Tú tal vez viniste agobiado, agobiada. Tal vez viniste, vamos a decirlo, decepcionado, decepcionada. O incluso tal vez viniste sin esperanza alguna. ¿Quién sabe cómo viniste? Solamente Dios sabe. Pero recuerda algo. Con Cristo en medio de la situación, tendremos paz en toda circunstancia, paz con Dios, una paz que nada en el mundo nos puede dar porque es una paz diferente. Podemos estar en medio de un bombardero, pero tener la paz que nuestra vida necesita. ¿Queremos una paz real? Vayamos a Cristo. ¿Queremos una paz de verdad? Recurramos al Señor. ¿Queremos vivir en paz? No saquemos a Cristo de la ecuación. Siempre pongamos a Cristo en medio de toda circunstancia, en medio de todo problema. Que sea Cristo el primero en que nosotros recurramos. Lo que hacemos mal es que cuando nos pasa una situación que altera la paz de nuestra vida, lo primero que hacemos es queremos recurrir a nosotros mismos. ¿Cómo? Intentando solucionarlo. Que ya no sea así. Cuando haya una situación que altera la paz de nuestra vida, lo primero que hagamos es caer de rodillas e ir a Cristo. Caer de rodillas e ir al Señor. Cuando nació Jesús, lo primero que pasaba era un tiempo de adoración, un tiempo en el cual ángeles cantaron,
Ángeles decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Los pastores estaban ahí en medio de ese invierno cuidando sus ovejas y vieron esto y dijeron: ¿qué hay? Se acercaron, vieron esto, se asustaron y dijeron: no, lo que ha acontecido va a traerles paz. Y dejaron su miedo y se postraron al Señor. Los sabios del oriente fueron y adoraron al Señor. El gran acontecimiento que hoy día se le conoce como Navidad, nacimiento de Jesús, debe ser el mayor gran acontecimiento que ha pasado en este mundo. Hay un teólogo, no recuerdo cuál en estos momentos, menciona: hay 3 acontecimientos gigantes que hay en este mundo: el nacimiento de Cristo, la resurrección de Cristo, que son 2 acontecimientos que ya lo hemos vivido, pero estamos a la espera del tercero, su regreso. Hoy en día estamos celebrando el nacimiento, recordamos el nacimiento. Aunque haya muchos renegados por ahí que dicen que no, pero no hagamos caso omiso. Grinches. Pero nosotros recordamos que ese nacimiento no fue un nacimiento cualquiera. No es la fecha, tal vez, no es la fecha. No es el mes, tal vez no es el mes. Pero si te dijera cuántas personas hay que celebran su cumpleaños en un día que ni siquiera ellos mismos saben si es de verdad, pero lo celebran con total motivo de celebración. Tú no sabes si naciste el día que te dijeron que naciste. Sin embargo, lo celebras a todo dar, porque recuerdas que naciste y dices: qué alegría, vine al mundo, ¿no? Qué chévere. Entonces no sabemos si de repente Cristo nació o no un 25. No sabemos si nació, ¿no?, en un mes de diciembre. Pero con tal que recordemos que nació siendo nuestro príncipe de paz, es lo mejor que podemos hacer. Acompáñame a orar en esta noche. Padre amado, gracias. Gracias por enviar a tu Hijo, encarnándose en este mundo para traernos la paz. Paz que rompe la barrera de la circunstancia, pero sobre todo una paz entre Dios y nosotros. Una paz que no podríamos comprarla con nada. Dios bendito, ayúdanos a entender lo importante que es que Cristo se haya encarnado, se haya hecho carne. Y así mismo, Señor, ayúdanos también, no solamente a celebrar en un momento específico del año el nacimiento, sino durante todo el año honrar tus mandamientos y tu palabra. Gracias, Cristo, por ser nuestro príncipe de paz y por traernos paz en medio de todas las circunstancias. Toda la gloria es para ti. Ayúdanos a vivir en esa paz y disfrutándola, Señor. Así el mundo entero se caiga, pues permite que disfrutemos la paz que tú pones en nuestros corazones. Gracias te damos. Iglesia, nos ponemos de pie para adorar a nuestro Dios.